queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Antes de que el Señor Jesús cumpla con su misión aquí en la tierra, es decir, de morir por nuestros pecados y resucitar, Él nos promete que vendrá el Espíritu Santo a acompañar en la vida terrenal a todo aquel que crea en Él. Después de resucitar, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén. Les deja como orden que esperen el momento en que venga el Espíritu Santo y así ser testigos de su mensaje salvador. Es en la celebración de Pentecostés que finalmente viene a habitar sobre los creyentes el Espíritu Santo, y a partir de ahí es que todo el que cree en Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo como la garantía de que es salvo. Hoy quisiera hablar de que al ser creyentes somos llamados a vivir por el poder del Espíritu. El pasaje que vamos a estudiar lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el poder del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo he leído de la versión Reina Valera de 1960. Oremos, queridos hermanos. Mi Dios, gracias por este día de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, por estar una vez más, Señor, trayendo tu palabra. Ruego, Señor, que este tiempo, Señor, sea de bendición para cada una de las personas, Señor, que escuchen este mensaje. Mi Dios, te ruego, Señor, que sobre todo tú nos brindes de tu sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y así, Señor, vivir bajo el poder del Espíritu. Gracias, Padre, por este tiempo, por todas y cada una de las personas, Señor, que van a escuchar el mensaje. Mi Dios, en tus manos dejamos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta de Gálatas es escrita por el apóstol Pablo a varias iglesias que se encontraban en la provincia de Galacia, actualmente lo que hoy conocemos como Turquía. Es en sus viajes misioneros que Pablo predica el Evangelio y funda varias iglesias en distintas partes del sur de la provincia de Galacia. Los estudiosos consideran que la carta fue escrita entre los años 48 al 53 después de Cristo. Pablo utiliza esta carta para llamar la atención de los gálatas, porque se estaban volviendo a las costumbres del judaísmo. Obligaban a los creyentes a realizar las tradiciones que Cristo, con su muerte en la cruz, ya terminó. La presencia de falsos maestros había generado esta situación. Su mensaje era una mezcla de cristianismo y judaísmo, de gracia y de ley, de Cristo y de Moisés. También intentaban apartar a los gálatas de Pablo, diciendo que no era un genuino apóstol del Señor y que su mensaje no era fiable. Intentaban destruir la confianza en el mensaje, atacando la confianza en el mensajero. Es por ello que dentro de la carta él defiende su apostolado y ataca la falsa doctrina que habían recibido de los falsos maestros. Hoy quisiera hablar de las razones por las cuales debemos vivir bajo el poder del Evangelio. Para ello he dividido el pasaje en 2 puntos que responderán a la siguiente pregunta: ¿para qué debemos vivir por el poder del Espíritu? Punto 1. Para no dejarse llevar por los deseos carnales. Versículos 16 al 18. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos, como el poder personal para vivir de forma agradable a Dios. Es por ello que Pablo les exhorta a los Gálatas a que vivan bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra andad se refiere a un estilo de vida habitual, es decir, que su estilo de vida se desarrolle bajo el poder del Espíritu y a la vez irá poco a poco progresando, pues a medida que el creyente se someta al control del Espíritu y en obediencia responderá a los mandatos básicos de la Escritura, irá creciendo en su vida espiritual. Es bajo el poder del Espíritu que dejarán a un lado los deseos de la carne, haciendo referencia a la naturaleza pecaminosa que aún el creyente mantiene. En el versículo 17, Pablo nos habla del conflicto que hay entre vivir en el Espíritu y dejarse llevar por los deseos de la carne. Hay una guerra, ya que las dos se oponen entre sí. Y su conflicto seguirá hasta que finalmente sean glorificados cuando Cristo regrese en gloria. La realidad del creyente es que esa naturaleza pecaminosa es la que lo lleva a cometer actos pecaminosos, que no lo dejan actuar como Dios demanda de sus hijos. En el versículo 18, Pablo les dice que si se dejan guiar por el Espíritu ya no están bajo la ley. Aquí Pablo les trata de decir que por Cristo la ley ya no debe ser cumplida. Por lo tanto, si se dejan guiar por el Espíritu, ellos jamás intentarán cumplir la ley, porque es en base a Cristo que son justificados, y es mediante el Espíritu que ellos serán guiados a actuar como a Dios le agrada, algo que jamás se logra si se actúa bajo la ley. Del versículo 19 al 21, Pablo da una lista de las obras que resultan cuando se dejan llevar por su carne. La lista de Pablo abarca 3 áreas fundamentales de la vida humana: sexualidad, religión y relaciones humanas. Es así que las obras de la carne se manifiestan como adulterio, que es la infidelidad dentro del matrimonio; fornicación, que son las relaciones sexuales ilegítimas; inmundicia se refiere al mal moral; lascivia, toda clase de conducta excesiva o que le falta moderación. La idolatría es el culto a los diferentes ídolos, dioses y cosas creadas. Hechicerías, la palabra en griego se relaciona con las drogas, que alteraban la mente, así como a la práctica del ocultismo, la brujería y la magia. Enemistades se refiere a intensos sentidos de malignidad dirigidos contra los demás. Los pleitos son la discordia, disensiones y peleas. Los celos son las suspicacias, la falta de confianza. La ira hace referencia a expresiones de cólera descontrolada. Las contiendas se refieren a las riñas. Disensiones son separaciones causadas por desacuerdos. Las herejías conducen a sectas, que son divisiones causadas por hombres con opiniones erróneas que los ciegan de la verdad. La envidia es el desagrado ante el éxito o la prosperidad de otros. Los homicidios son el acto de dar muerte a otros de forma ilegítima. Borracheras se refiere a la embriaguez causada por bebidas fuertes. Orgías se refiere en general a las conductas revoltosas, escandalosas y desenfrenadas.
Pablo hace una advertencia a tomar en cuenta cada una de estas acciones o actitudes para que así sean evitadas. La razón principal es que aquellas personas que practiquen estas cosas, es decir, aquellas que cometan estos pecados, que no se arrepientan, más bien, hagan de esto como su estilo de vida, ellos no tendrán entrada al reino de Dios, porque esto refleja que su vida no ha sido renovada por la sangre de Cristo. ¿Para qué debemos vivir por el poder del Espíritu? Punto 2. Para manifestar los frutos del Espíritu. Versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo contrario a vivir bajo el dominio de la carne es vivir bajo el dominio del poder del Espíritu. Por ello, a partir del versículo 22, empieza un contraste con la palabra más. Ahora Pablo se va a referir a los frutos del Espíritu, los cuales son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por la fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Pablo enlista 9 características o actitudes que deben reflejar los creyentes. Así tenemos amor, por voluntad propia que demuestre respeto, devoción y afecto, que incluyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. Gozo se refiere a la felicidad que genera vivir bajo las promesas divinas que no cambian. Paz, la calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. Paciencia, la capacidad para soportar ataques y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Benignidad es mostrar interés sincero en los demás, reflejado en el deseo de tratar con amabilidad. Bondad, la excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. Fe, en este caso, se traduce como fidelidad y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Mansedumbre, que se refiere a la capacidad de ser humildes. Templanza, el dominio propio para no dejarse llevar por las pasiones y apetitos carnales. Pablo termina diciendo que frente a estas actitudes y características no hay ley, ya que es bajo el poder del Espíritu que se producen y no con los intentos personales por cumplir una ley. En el versículo 24, Pablo hace mención a la cruz de Cristo, donde se llevó a cabo la muerte de la carne y se puso fin a su poder para reinar sobre los creyentes. A pesar de ello, la batalla espiritual aún continúa, por lo que deben esperar hasta su glorificación para que puedan liberarse por completo de esta naturaleza. Pero lo cierto es que si andan en el Espíritu, pueden agradar a Dios en este mundo. Termina exhortando a que como han recibido la vida eterna por la obra del Espíritu Santo, vivan la nueva vida por el poder del mismo Espíritu. Querido hermano, el Señor Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que podamos desarrollar nuestra vida de la forma a la que Él le agrada. Es cierto que tenemos deseos carnales por nuestra naturaleza pecaminosa, pero la forma de contrarrestar su poder en nosotros es viviendo bajo el poder del Espíritu, el cual nos capacita para desarrollar esos frutos que por nuestras fuerzas son complicados de lograr. Pero por medio del Espíritu no hay duda de que lo lograremos. Por ello lo animo a que entregue su voluntad al Espíritu y verá cómo poco a poco irá desarrollando estas actitudes y características propias de un hijo de Dios. También es momento para un autoanálisis de esas actitudes que Pablo exhorta a que evitemos.
Es cierto que habrá veces en las que caeremos y cometeremos estos pecados que Pablo menciona, pero mucho cuidado con que estos se vuelvan habituales, porque Pablo es muy claro que si lo tomamos como estilo de vida, esto quiere decir que su vida no ha sido renovada y por lo tanto no puede entrar en el reino de Dios. Es cierto que estamos luchando con esa naturaleza pecaminosa y seguramente caeremos, pero debemos arrepentirnos y en la medida de lo posible evitar cometer estos pecados. Más bien, tratar en lo posible de dejar nuestra voluntad pecaminosa al poder del Espíritu. Y Él poco a poco nos irá capacitando con estas actitudes que solo por medio de su poder podemos alcanzar. Cuidado con pensar que con mis esfuerzos yo puedo lograrlo, porque la realidad es que somos pecadores y en nuestras fuerzas jamás podremos lograrlo. Es solo gracias al sacrificio de Cristo que nos da el Espíritu para que podamos triunfar en esta tierra, a la espera que nuestro cuerpo sea redimido y al fin podamos disfrutar juntamente con Él de las bendiciones que Él ya ha reservado para su pueblo. Que Dios le bendiga, querido hermano.